Buenas noches, profe. Nuestro grupo está conformado por Leslie Castro, Jessica Morales y mi persona, Gabriela Arias. Vamos a hablar sobre la Ley de Régimen Tributario Interno, el artículo 8 y 9, ingresos grabados y exentos. Iniciamos con una frase. Si quieres aprender, enseña. Cicerón. El objetivo: analizar los ingresos grabados y exentos de la Ley de Régimen Tributario Interno mediante casos prácticos para una mejor comprensión. El artículo 8 nos habla sobre los ingresos de fuente ecuatoriana y nos dice que serán aquellos que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, de servicios y otras de carácter económico realizadas en el territorio ecuatoriano, salvo los percibidos por personas naturales no residentes en el país por servicios ocasionales prestados en el Ecuador, o cuando su remuneración u honorarios son pagados por sociedades extranjeras y forman parte de los ingresos percibidos por esta, o están sujetos a retención en la fuente o exentos. También nos menciona que los servicios ocasionales, pues es cuando la permanencia en el país es inferior a 6 meses consecutivos o no en el mismo año calendario. El ejemplo sería, pues, los ingresos percibidos por universidades privadas, por empresas como, por ejemplo, la Corporación A Favorita, Corporación El Rosado o la Corporación Novoa. En el caso que no sería, pues, sería que un abogado ecuatoriano que pertenece a una firma de Estados Unidos y sus servicios son pagados por la firma, entonces en este caso no se consideraría un ingreso de fuente ecuatoriana. También menciona que son aquellos que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades desarrolladas en el exterior provenientes de personas naturales, de sociedades nacionales o extranjeras con domicilio en el Ecuador o de entidades y organismos del sector público ecuatoriano. Por ejemplo, un auditor ecuatoriano de la empresa UHY presta un servicio al exterior y es pagado por la filial del Ecuador. En este caso, sí aplicaría como ingreso de fuente ecuatoriana, ya que la remuneración que él recibe es cancelada por una empresa que reside aquí en Ecuador. Los provenientes de las exportaciones realizadas por personas naturales o sociedades nacionales o extranjeras con domicilio o establecimiento permanente en el Ecuador, sea que se efectúen directamente o mediante agentes especiales, comisionistas, sucursales, filiales o representantes de cualquier naturaleza. Un ejemplo sería las exportaciones que realiza la exportadora bananera Novoa S.A. Entonces, estas exportaciones sí se consideran como ingresos de fuente ecuatoriana. También tenemos los beneficios o regalías de cualquier naturaleza provenientes de los derechos de autor, así como las propiedades industriales, tales como las patentes, marcas, modelos industriales, nombres comerciales y transferencia de tecnología. También está considerada una renta gravada aquello que se conoce como ingreso de fuente en el territorio ecuatoriano, obtenidos a título gratuito o certificados, que se obtiene del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en el dinero, especies o servicios. Ejemplo, que se hace los pagos de la patente de acuerdo a la actividad que tenga registrado en el SRI. También vamos a hablar sobre los ingresos exentos no gravados o exonerados de impuestos. Son aquellos determinados por la ley tributaria y no se someten al pago del impuesto a la renta. Las excepciones se determinan por la convivencia de tipo económico o social, al fin de estimular el desarrollo de actividades económicas y de servicio en favor del país, región, provincia o ciudad. Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, están exonerados exclusivamente los siguientes ingresos. 1. Los dividendos y utilidades, calculados después del impuesto a la renta, distribuidos por las sociedades residentes nacionales
o extranjeras residentes en el Ecuador a favor de otras sociedades nacionales. La capitalización de las utilidades no serán consideradas como distribución de dividendos, inclusive de los casos en los que dicha capitalización se genere por efectos de la reinversión de utilidades en los términos definidos en el artículo 37 de esta ley. Ejemplo, están exentos los mayores de 65 años de edad en el monto equivalente de una fracción básica, grabada con tarifa cero del impuesto a la renta, según el artículo 36 de esta ley. Como segundo ejemplo, tenemos los obtenidos por las instituciones del Estado, por las empresas públicas reguladas por la Ley Orgánica de las Empresas Públicas. El ejemplo, becas para fines de estudio otorgadas por parte del Estado ecuatoriano. Aquellos exonerados en virtud de convenios internacionales. El ejemplo sería los ingresos de las cooperativas en la parte no distribuida. Otro de los ejemplos de ingresos exentos sería los beneficios sociales ganados por los trabajadores. En este caso serían 13º y 14º sueldo, que no son considerados para el cálculo del impuesto a la renta. Tenemos también los recibidos por personas naturales pagados por entidades del sistema financiero. En este caso serían los intereses que se gana por los depósitos de ahorro a la vista. Otro ejemplo son los ingresos que perciben los beneficiarios del IES. En este caso serían las pensiones patronales jubilares conforme el Código de Trabajo, que tampoco son considerados para el cálculo del impuesto a la renta. Y en último ejemplo tenemos los ingresos provenientes de los premios. Sería en este caso el premio de la lotería o sorteos oficiados por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y por Fe y Alegría. Muchas gracias, profe. Esto es lo que podemos indicarle conforme a los ingresos grabados y exentos del régimen tributario interno.